Queridas y queridos estudiantes, estamos de nuevo aquí con este tutorial de antropología filosófica. Entonces, como veíamos en el video anterior, hay múltiples situaciones que ponen a pensar al ser humano, que son fundamentales para el ser humano, desde su existencia, desde su relación con la sociedad, desde su relación con su trascendente religioso, desde muchos aspectos de la vida, hasta lo económico, lo productivo, ¿cierto? Y más, por ejemplo, en la actualidad que estamos viviendo con esta pandemia, también esa afán de vivir, ¿cierto? De no morir. Por eso todas esas, eh, digamos que todas esas eh, cosas que hace el Estado, que hacen los gobiernos para evitar que se propague la epidemia, para evitar que haya muertes, está en directa relación con esa ganas de vivir que tenemos, por esa necesidad de vivir, ¿cierto? Entonces, desde ahí la antropología filosófica ha jugado ese papel importante desde por allá el siglo octavo, siglo séptimo antes de Cristo. Es ese pensar por el ser humano, esa necesidad de entender al ser humano en su contexto, y ahí es donde se va a centrar la filosofía, ¿cierto? Entonces, como veíamos en el video, digamos que con esta gráfica lo resumimos, eh, nosotros los seres humanos debemos estarnos preguntando todos los días por múltiples situaciones. Por ejemplo, quién soy, qué significa ser libre, qué son mis sentimientos, tengo un alma espiritual, qué ocurre al morir, qué es el amor, todo ese poco de cosas que nos ponen a pensar todos los días y nos hacen sentirnos seres humanos. Eh, no responder a estos interrogantes supondría vivir en el absurdo, en la ignorancia o en la irracionalidad, algo evidentemente inhumano. Entonces nosotros los humanos, al ser humano, el hecho de que nos hace ser seres humanos es esa situación precisamente de estarnos pensando nosotros en todo lo que nos rodea, ¿cierto? Eso es lo importante, y ahí es donde se apunta la antropología filosófica. Entonces, ¿qué es eso de la antropología filosófica? Entonces, para los griegos, acordémonos que la filosofía es el amor por el conocimiento, el amor a la sabiduría, ¿cierto? La filosofía es la ciencia que trata la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas, y asimismo, como les hablaba el año pasado, la definición que yo construí, que la filosofía es la búsqueda, reflexión y análisis de la verdadera verdad. Siempre vamos a estar buscando esa verdadera verdad. Eso es lo que busca la filosofía. Entonces, para el ser humano debe haber una verdad, ¿cierto? Desde su existencia, desde su composición, desde su trascendencia, eh, buscamos esa verdadera verdad. Eh, la antropología, entonces, prefijo antropos, acordémonos que significa hombre, el logos, tratado o ciencia o estudio. En ese caso, entonces, la antropología es estudio del hombre, del ser humano. Les recuerdo pues que queda como ese error conceptual de hablar de hombre como ser humano, se excluye a la mujer por esas visiones antiguas del ser humano, ¿cierto? El ser humano se va a estudiar principalmente en tres aspectos: en su antropología física, que estudia al hombre desde su punto de vista físico, es decir, que la antropología física va a estudiar al hombre, al ser humano, como un ente biológico, como cualquier otro ser vivo, va a estudiarlo la antropología física. Dentro de la antropología física están todas aquellas disciplinas que se encargan de lo físico del ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, la medicina. Eh, Dentro de la medicina todas sus ramas que se dividen: la neurología, la oncología, la miología, la oceología, etcétera. Todos esos aspectos que tienen que ver con el ser humano desde su aspecto biológico. También podemos decir que dentro de la antropología física se encuentra eh, el evolucionismo, ¿cierto? Acordémonos que el evolucionismo hace parte de esa antropología física, porque nos muestra cómo nuestro aspecto físico cambió a partir de otros animales al adaptarse al medio.
La antropología cultural analiza la historia, estructura y desarrollo de las culturas humanas. Es decir, cuando hablamos de cultura, acordémonos que la cultura es todo aquello que hace el ser humano. Todo lo que puede hacer con sus manos, con su mente, es lo que vamos a llamar cultura, ¿cierto? La cultura no es solamente las tradiciones, la cultura no es solamente el vestido, la cultura no es solamente el alimento, la gastronomía, no, la cultura es todo lo que haga el ser humano. La ciencia hace parte de la cultura, ¿cierto? Entonces, desde ahí el ser humano se estudia de todo lo que ha hecho y todo lo que puede hacer y cómo desde lo que ha hecho el ser humano ha transformado su mundo, ¿cierto? Y se ha transformado a sí mismo. Por eso uno de los aspectos que digamos que centra y que fundamenta el evolucionismo es esa capacidad que tuvo el ser humano para a partir de su trabajo transformar el medio y transformarse a sí mismo, transformar su cerebro, transformar su cuerpo en sí mismo, ¿cierto? Entonces es lo que vamos a llamar cultura. Y tenemos ya entonces la antropología filosófica, que se encarga del estudio filosófico del ser humano en relación a su origen y naturaleza o esencia en sí misma, el ser humano, ¿cierto? Entonces, digamos que la filosofía ya abarca todo el estudio. Acordémonos que un buen filósofo es el que conoce todo con respecto a una situación, en este caso la situación del hombre. Entonces, la filosofía lo estudia desde todas sus perspectivas, ¿cierto? No solo lo físico, no solo lo cultural, no solo lo económico, sino todo, ¿cierto? Entonces, desde ahí por eso la filosofía es más profunda. ¿Cuál es el problema del hombre? Además de lo que veíamos en el video, la antropología filosófica significa el conocimiento del hombre a la luz de la filosofía. La antropología filosófica considera al hombre completo, alma y cuerpo, desde las causas radicales de la entidad propia del ser humano, o sea, una sabiduría acerca del hombre, una antroposofía, ¿cierto? O sea, un conocimiento de, del ser humano. Entonces, ese es otro aspecto fundamental que vamos a mirar más adelante, esa composición del ser humano que fue o siempre ha tenido esa, digamos que esa inquietud, ese problema, esa pregunta problematizadora, cómo estamos compuestos nosotros, ¿cierto? Y desde los griegos digamos que nos abarcaron que nosotros estábamos eh, compuestos de alma y cuerpo, y desde ahí hemos venido. Después tomó eso la iglesia cristiana católica en la Edad Media y se fortaleció mucho más, y hoy todavía hablamos de esta parte animista, o sea, del alma de nosotros los seres humanos. Cuando hablamos de animismo me refiero a esas religiones primitivas o que todavía algunas culturas en África, en Asia, en indígenas, piensan que todas las cosas tienen un alma, hay como un ser dentro de sí, ¿cierto? Que al morir pasa a otra o se transforma en otra cosa, ¿cierto? Entonces, ese es un punto fundamental que vamos a ir analizando en cada periodo histórico, este cuento de la composición del ser humano. La antropología filosófica es aquella rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio del hombre en sí mismo, que toma al ser humano como objeto a la vez como sujeto del conocimiento filosófico, ¿cierto? Entonces otra posición más ahí. Entonces él mismo también se piensa, nosotros mismos nos pensamos y desde ahí existimos, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología filosófica? Las interrogantes que se plantean apuntan a determinar qué es el hombre, que diferencia al hombre de las demás entidades que existen en la realidad. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de su ser? No es el sentido material o funcional físico con que pueden estudiarlo, sea la anatomía o la fisiología, sino con diferencia a lo que constituye lo más diferencial y personal de su ser, los determinantes de su condición espiritual y racional. ¿Qué quiere decir? Es que el ser humano, como hablábamos ahora, los tres de las tres formas que se estudia el ser humano no es solamente lo físico, está mecha de cuerpo, que se enferma, que se muere, que se transforma, ¿cierto? No hay otras cosas que van más allá, metafísicas, que están por encima de lo físico, que hace que el ser humano también le dé sentido a su existencia, ¿cierto?
lo racional, lo espiritual, lo sentimental, cosas que de lo físico no se pueden, digamos, no se hacen palpables. Entonces desde ahí por eso la antropología filosófica también busca explicar esas situaciones. Entonces aquí tenemos cuál va a ser el problema, digamos, a lo largo de un recorrido histórico. Acordémonos que este mapa mental debe estar en el cuaderno. Entonces decimos que el hombre va a ser un problema porque desde los primeros filósofos se ha buscado comprender qué es. Entonces a esa respuesta los griegos van a abrir dos escuelas fundamentales, que esas dos escuelas van a trascender durante la modernidad, el renacimiento, la edad media, ¿cierto? Y podemos decir que actualmente pueden haber escuelas antropológicas o corrientes antropológicas que tengan todavía alguna herencia del idealismo platónico, el realismo aristotélico, ¿cierto? Siempre van a haber en cada periodo histórico filósofos y escuelas que van a irse o por Platón o por Aristóteles con respecto a lo que tiene que ver con la antropología. En la actualidad, entonces, el hombre es un problema porque necesita conocerse a sí mismo para darle sentido a su vida, ¿cierto? Hoy debemos nosotros pensarnos qué somos y qué queremos ser para poder existir. Entonces desde ahí los tres elementos, las tres formas, perdón, de estudiar al ser humano en la actualidad para entenderlo muy bien. Entonces, además de eso, entonces tenemos esas concepciones que vienen del, del ser humano, ¿cierto? Pues aquí, ahí me disculpan de donde extrae esta información que ponen concepciones clásicas. Cuando hablamos de lo clásico, estamos hablando más que todo de lo grecorromano, ¿no? Entonces aquí son más concepciones más en otros periodos históricos. Entonces tenemos la concepción judeocristiana que concibe al ser humano como un ente que fue creado por un ser superior, un Dios, ¿cierto? En el caso judeocristiano, Yahvé o Jehová fue el que creó ese ser. La concepción filosófica de los griegos que nos hace ver como los hombres pensantes, los que podemos hacer cosas, que a partir de eso es que el renacimiento y la modernidad va a tomar esas concepciones, ¿cierto? O el solon logón, el hombre racional, o el animal racional. Listo, y tenemos la concepción de la ciencia de la naturaleza, o sea, más que todo la actualidad que está muy relacionado con lo económico globalizante, como se hablaba en el video, que nosotros somos un homo productivo, un homo faber, que fabrica cosas. Marx, en su libro El Capital, nos va a catalogar como los homos productivos, los humanos que producimos cosas para subsistir, ¿cierto? Entonces, esa concepción del homo faber viene de la antigüedad por esa capacidad que tuvimos de transformar el mundo y de construir, fabricar herramientas, armas, utensilios, máquinas y demás cosas que nos permitieron facilitar nuestra existencia. Aquí otro, por favor, otro mapa mental que debe estar en el cuaderno, nos va a mirar o nos va a mostrar cómo es esa concepción del ser humano en el contexto medieval, ¿cierto? Recordemos que el contexto medieval va a estar directamente relacionado con el cristianismo cristiano católico y van a haber dos escuelas fundamentales, la patrística y la escolástica. Tengamos eso en cuenta para las pruebas saber que esas dos escuelas, la patrística digamos que es la primera etapa del pensamiento filosófico, donde digamos que muy radical, muy digamos que muy pegada a las escrituras de la Biblia. Su principal representante va a ser San Agustín, ¿cierto? San Agustín digamos que se va a llamar un neoplatónico, va a seguir como la visión del idealismo platónico, y la escolástica va a estar digamos que en cabeza de Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Ya un poquito más digamos libre entre comillas, no se pega mucho a, a las escrituras, aunque digamos que la columna vertebral, pero trata de salirse un poquito más abierto. Santo Tomás es aristotélico,
tiene esa influencia de Aristóteles, que veremos más adelante cuando veamos la antropología griega. Entonces, digamos que ahí está concebido el ser humano a partir de esas dos grandes escuelas medievales. Listo, entonces para finalizar este tutorial, entonces tenemos claro las actividades que se deben realizar, ¿cierto? Aquí se las voy a recordar. Entonces primero, a partir del video, en el cual vamos a sacar 5 ideas importantes del video, ojalá que las puedan relacionar con su existencia, con su vida, con lo que han vivido, con lo que han conocido de otras personas. Los dos mapas mentales que les planteé, hacer esa análisis de 3 personas importantes en el iconio, como les dije, bien sea históricas, bien sea familiares, o que le hayan influenciado en su vida, digamos, políticas, culturales, personas que hayan estado inmersas en eso, y van a analizar cuáles son sus razones de existir, ¿cierto? Porque esa persona existe, qué fue lo que le dio sentido a su existencia, ¿cierto? Es tratarse como de meter uno un poquito en la mente y en la vida de esa persona para poder entender. ¿Listo? Y por último, entonces, de todo lo que hemos visto hoy en este tutorial, vamos a hacer una argumentación de esos aspectos relevantes. ¿Listo? Entonces, por hoy vamos a dar por terminada este tutorial. Espero que nos podamos ver pronto, porque me hacen una falta de la berrionda. Entonces esperemos que esta contingencia se termine y podamos volvernos a ver. Muchas gracias, que la Virgen nos acompañe.